Bueno, Horacio, hablamos un poco, querías hablar de la charla que tuviste muy interesante, ¿no? Con Martín Guzmán. Sí, fue muy interesante. Yo no lo conocía personalmente. Fue el primer encuentro. Estuvimos negociando bastante previamente. Él planteó que no podía ser antes del jueves porque era la conferencia de prensa con Alberto en el cual iban a hacer el anuncio, me pareció muy razonable. Y además planteaba que fuera off the record, porque hay temas confidenciales. Yo dije que no, que a mí off the record no me interesaba. Y que si había cosas confidenciales, él podía perfectamente decir, no, de esto no voy a hablar, de esto no puedo hablar. Y lo entendió muy bien, es un hombre muy abierto, muy razonable, y así fue. Hay cosas que dijo, no, yo de esto prefiero no hablar, esto sería, de mi parte, por ejemplo, una pregunta que le hice fue si el cambio del Fondo Monetario respecto de la situación de la deuda argentina puede tener que ver con conflictos entre el presidente Trump y el sector financiero de Estados Unidos, y me contestó, bueno, no, eso sería indebido de mi parte opinar al respecto, y se concentró en hablar del fondo y de la posición del fondo. Fue muy interesante. Yo le planteé algunos temas que no necesariamente están en el discurso de la Gacetilla oficial. Por ejemplo, le planteé la posibilidad de una reforma a la ley de entidades financieras. Sí. Porque lo que él planteaba es que los bancos no están cumpliendo con la función social de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, ya sea privada o pública. Y le pregunté si para modificar eso era necesario modificar la ley de entidades financieras sancionada por Videla y Martínez II en el año 77, que fue el comienzo de la desregulación, la apertura, la valorización financiera del capital y la destrucción del tejido productivo de la sociedad argentina. Y escuchemos cómo fue esa parte del diálogo. Ahí está. Necesitamos hacer un número importante de reformas y ese es el camino que estamos emprendiendo. Los detalles, eso se irán anunciando en cuanto a las formas y el cómo, pero efectivamente nosotros apuntamos a tener un sistema financiero que funcione distinto, con bancos que tengan otras reglas de juego, con condiciones monetarias financieras distintas a las que hoy enfrenta Argentina. Esta cuestión que se viene dando, que hablábamos de las LELIQs, en el cual hay la tasa de política monetaria está tan arriba de lo que paga el Tesoro y los bancos tienen este negocio que básicamente es favorecer la especulación. Eso es algo que tiene que cambiar y que nosotros estamos trabajando en cambiarlo. Pero efectivamente nosotros, como digo, el principio básico es que tengamos un sistema financiero que los ahorros los canalice en inversión y no que use los ahorros de la gente para especular y para generar renta financiera. Vos viste, él no dice si vamos a reformar la ley. Es muy cauto, pero claramente está diciendo todo lo que tiene que cambiar, y yo creo que para cambiar eso es imprescindible modificar la ley. Por ejemplo, según la información de la Gerencia de Estadísticas Monetarias del Banco Central, el dinero que genera el Banco Central no va al crédito, y mucho menos a las pymes. Si prestan a alguna empresa son las carpetas amigas. El crédito total al sector privado es del 11% del Producto Interno Bruto. En 1974, antes de la ley de entidades financieras de Videla y Martínez II, era del 40%. Claro. Es muy claro esto, ¿no? Después otra pregunta que le hice fue sobre el impuesto a las mayores fortunas. Porque hay muchas afirmaciones que se están publicando
en la prensa comercial, donde alistan al ministro Guzmán entre quienes se oponen a ese impuesto. Yo le hice la pregunta en forma muy directa y él contestó lo siguiente. Es un proyecto que tiene nuestro apoyo, que lo hemos estado discutiendo en detalle, analizando en detalle, y corresponde. Es un impuesto de una única vez que afecta aproximadamente a 11.000 personas de una posición patrimonial que realmente es muy fuerte, en un momento en el cual se necesita de tomar medidas, se necesita de recursos para financiar políticas de Estado absolutamente necesarias para lidiar con un desafío que no tiene precedentes, y es algo en lo que se va a estar avanzando en los próximos días. Debe haber otro corte numérico que es la magnitud de esa fortuna. ¿Cuál es? Bueno, eso se va a ver ¿Y de pronto, cuánto hacia pero arriba? Se va a ver pronto, pero estamos hablando de millones. De millones. De millones de dólares. De millones de dólares. Sí. Lo que ya has dicho es más de 2 millones de dólares. Correcto. Sí, Horacio. Bueno, te das cuenta que es muy clara su posición de apoyo al impuesto. Todo lo que se está diciendo de que él se opone es pura acción psicológica, puro interés de quienes están en contra del impuesto. Sí. Y que Dios, entre ellos, como explicó Ari en una nota en el Destape, están los principales medios, el Grupo Clarín, por ejemplo, porque ellos son justamente tenedores de deuda y son interesados importantísimos en no pagar impuestos, ¿no? Claro. Y la definición de Guzmán fue muy categórica. Y además puso un número, 11.000 personas. No jodamos, 11.000 personas es el 0,0025% de los habitantes del país. Así es. Claro. Y eso no va a afectar la inversión. Y de hecho, en Estados Unidos y en Europa, en los años en que más fuerte fue este tipo de impuesto directo, mayor fue la inversión y el crecimiento. Hay una experiencia histórica en ese sentido. Y tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo realmente existente. Esto es así. Cuanto más alta es la imposición a las grandes fortunas, mayor es la inversión productiva. Esto está probado históricamente. Bueno, otra pregunta que le hice a Guzmán fue sobre la posibilidad de la emisión de cuasimonedas por parte de las provincias. Fue muy interesante porque yo había leído que el Fondo Monetario está analizando ampliar la emisión de derechos especiales de giro, y me puse a leer sobre la historia de los derechos especiales de giro. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Bueno, los derechos especiales de giro son los patacones del Fondo Monetario. En el año 1969 había una gran escasez de dólares, y para hacer más fluido el comercio internacional, el Fondo Monetario decidió crear una moneda virtual que se llamó derechos especiales de giro, que no existe físicamente, pero que existe virtualmente y permite agilizar las transacciones. Eso está inspirado por una propuesta de Keynes, o como muy bien pronuncia Juan Keynes, John Maynard Keynes, que cuando se creó el Fondo Monetario propuso la creación de esa moneda virtual. Él la llamó Bancor. Si escuchan la grabación, yo me equivoqué y dije Bonor, pero es Bancor, la propuesta de Keynes, que luego se convirtió en los derechos especiales de giro, aunque en un contexto distinto al que él planteaba. Entonces digo, si el Fondo Monetario está analizando aumentar su generación de patacones, ¿qué piensa el ministro sobre la posibilidad de que las provincias argentinas lo hagan? Y esto me contestó.
Volviendo al punto de las provincias, cuando las provincias emitieron cuasi monedas, era otra situación, existía una ley de convertibilidad en Argentina. Arriba de las provincias hay alguien que ya existe la moneda. Ya tiene su máquina. Existe el peso y lo que tenemos que hacer es defender al peso. Nosotros necesitamos una moneda en la que haya confianza, en la que la gente quiera ahorrar. Ese es un proceso que tenemos que recuperar. Es muy importante defender al peso y toda la política para abordar los efectos de la pandemia tiene que ser integral y tiene que reconocer, obviamente, que las provincias están en problemas, pero sin matar a nuestra moneda, sin matar al peso. Bueno, fue muy categórico, fue muy claro. También Alberto, en una entrevista con un diario de Córdoba, dijo que no se contempla la emisión de cuasi monedas provinciales. Las provincias están amenazando con esto. Córdoba hizo punto con un bono que está ahí en el límite de ser una cuasi moneda, y que sirve para pagar impuestos provinciales. Y a cambio de no hacerlo piden mayor auxilio del Tesoro Nacional. Y el presidente dijo que va a haber ese auxilio adicional. Bien. Lo cual es importante. Bueno, otra cosa que le pregunté es qué pasa si los acreedores no aceptan la propuesta que hizo el gobierno argentino, porque ya sabemos que la respuesta ha sido por ahora muy dura, que BlackRock ha contestado de forma amenazante. Van a esperar a que haya un nuevo gobierno más parecido al anterior, y que otro fondo menor pero también importante de los acreedores argentinos dijo: nosotros queremos ver medidas que duelan, que generen sufrimiento. Pero de Guzmán, en la conferencia de prensa, dijo que los bonistas están protestando y que piden mayor ajuste fiscal. La entrevista me dijo que eso es inadmisible. La Argentina no va a hacer eso porque no puede hacer eso. Bueno, Horacio, te complemento. Hace minutos nada más, un grupo de acreedores que se llama a sí mismo Grupo Ad Hoc y que incluye entre otros a Fidelity y a Black Temple, acaba de publicar un documento donde rechazan formalmente la propuesta de Argentina, pero invitan a seguir negociando. Bueno, seguir negociando está bien, es una frase simpática, pero me parece que las posiciones están muy polarizadas. Y yo no veo de parte del gobierno, tanto lo que he hablado con Alberto como lo que he hablado con Guzmán, no veo la posibilidad de que se modifique esa posición. Puede ser punto más, punto menos, pero digamos la propuesta argentina es no pagar nada durante, o casi nada, durante todo el gobierno actual. Es decir, de los 66.000 millones de dólares que se están negociando en esta propuesta, es decir, aquellas deudas en dólares con legislación, que era lo primero que se pagaría en el año 2023, son 300 millones de dólares. Eso no se vamos, digo, puede ser que se modifique, que en vez de 300 sean 500, eventualmente 1000, pero no más. No va a haber una modificación en ese sentido. Y lo mismo en el Fondo Monetario. Otra cosa que dice Guzmán es que también con el fondo van a plantear lo mismo. Han decidido empezar con los acreedores privados, pero van a seguir con el fondo, y tampoco al fondo se le va a pagar nada durante la campaña del periodo presidencial. Y no hay condiciones para hacerlo, ¿no? Bien. Entonces te escucho medio cortado, Horacio. ¿Vos me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Ahí volvió. Cuando yo les pregunto qué pasa si los acreedores rechazan la propuesta, Martín Guzmán me contesta lo siguiente. Bueno, es que nosotros lo que consideramos es que Argentina ya está en una situación de virtual default, y lo que estamos tratando de hacer
es de resolverlo lo más rápido posible, de una manera que sea la más beneficiosa, idealmente para todas las partes. Como digo, esta es la oferta que Argentina puede sostener. Si en caso de ser aceptada, bueno, se habrá resuelto un problema. En caso de no ser aceptada, nosotros ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso, venimos con un plan así, porque Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir crédito externo, ya no lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir. Bueno, es muy claro Sí. lo que plantea, es totalmente coherente con lo que me había planteado el presidente, cuando me dijo, yo le dije, ¿cuál es el plan B? Me dijo, ya estamos. Es exactamente la misma respuesta, y eso fue hace cerca de 2 meses. Ujú. Es decir, la Argentina no tiene financiamiento externo, digamos, con las cifras del riesgo país, en la hipótesis teórica de que alguien estuviera dispuesto a prestarle a la Argentina, le prestaría a un 35% de interés anual, lo cual, digo, es otra manera de decir no existe la menor posibilidad de realizar un trato en esas condiciones. Ujú. Yo estoy, digamos, gratamente impresionado por las posiciones del ministro, por la claridad, por la fortaleza, en ese tono tan suave que tiene. Es realmente, es un estilo totalmente nuevo, ¿no? En la economía y en la política argentina, sin decir cosas muy fuertes, muy contundentes, con un tono totalmente tranquilo, calmo, suave. Yo le dije a él, voy a tratar de hacer lo mismo, le dije a él. Sí, ¿no? sí. No sé si lo logré, pero bueno, por lo menos lo intento. Vos tenés un estilo parecido. Bueno, hola. Sí, Uy, te no, escucho. te escucho muy mal, Horacio. Oye, te propongo, pues se escucha todo cortado. Te propongo que nos despidamos con tu canción y hablamos el miércoles, pues se escucha realmente muy mal y no se está entendiendo. Bueno, muy Dale, bien. abrazo grande. Terminemos. Chao. Dale, chau, Adiós. codos.